Entonces se ven pacientes inmunosuprimidos también, como habíamos visto, diabéticos, generalmente en edad avanzada, ¿no? Ancianitos. La pseudomonas aeruginosa, afectación difusa con compromiso del pabellón auricular y partes blandas adyacentes. Rápido avance, abscesos, mielitis, tromboflebitis y meningitis finalmente. Antibióticos sistémicos, cipro. Y debridación quirúrgica o estabilización en caso lo requiera el paciente. Esta otitis externa también puede afectar al pabellón auricular y generar una condritis. Las condritis son bien difíciles de tratar, bien difíciles de tratar. Entonces debemos evitar que nuestro paciente llegue a este caso. Bueno, señale cuál de las siguientes estructuras no está contenida en el oído medio. Bueno, esa es una pregunta ya, pues no creo que les pregunten eso, pero bueno. Señale cuál de las siguientes estructuras no está contenida en el oído medio. Ya, hueso, martillo, yunque y estribo. Sí, ¿no es cierto? Rama timpánica del quinto par craneal. A ver, vamos a ver. Músculo estapedio y tensor del tímpano, ¿no? Recuerden que este músculo nace de la cara posterior conjuntamente con su nervio, ¿no es cierto? Que viene del facial. Entonces, un músculo que está en la pared posterior. Nervio, cuerda del tímpano, rama del séptimo par. Sí, ¿no es cierto? A la medida de la cara posterior, habíamos dicho que esta cuerda del tímpano nace en la cara posterior de la caja, luego se va hacia la cara externa y luego la cara anterior para luego pasar a través de la trompa de Eustaquio, hacia el orofaringe y dar la sensación al tercio anterior de la lengua. Solo estamos hablando del ramo del facial, porque los dos tercios anteriores corresponden al nervio lingual del trigémino, ¿no? El plexo timpánico de los nervios del promontorio, la parte del suelo va a estar en relación con algunos paquetes nerviosos que van a venir del glosofaringio sobre todo, ¿no? Entonces, la rama timpánica del quinto par craneal, ¿no es cierto?, que tendría relación con el músculo del martillo, no se origina en el oído medio, sino que viene a través del conducto de Eustaquio, ¿no es cierto? Y llega hacia la cara anterior, donde está el músculo del martillo, ¿no? Y es ahí donde queda, o sea, no atraviesa la caja, pero sí llega. Entonces esta rama timpánica, que vendría a ser el nervio del músculo del martillo, ¿no es cierto?, es el que no está contenido dentro del oído medio. Señale cuál de los siguientes es el más importante en el diagnóstico de los trastornos del equilibrio, ¿no? Recuerden que para una pregunta así, pues para toda respuesta siempre va a existir el examen clínico, para todo. Así les pregunten en trauma, gine, todo. El mejor método diagnóstico es el examen clínico. Y eso es lo más importante que tienen que realizar, ¿ya? Y el examen clínico es fácil. Tenemos que hacer la prueba de Romberg, la prueba de la marcha simulada, el índice de dedo, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar el diagnóstico del trastorno de equilibrio en el paciente. Entonces, anamnesis y exploración clínica. Entonces tenemos el famoso Romberg, la marcha con los ojos cerrados, ¿no es cierto? La marcha simulada, como habíamos dicho, es tratar de que el paciente en el mismo sitio empiece a simular que camina, ¿no? Y esta simulación lo va a llevar a que genere ese equilibrio mucho más intenso si el paciente tiene un vértigo periférico y mucho menos si el paciente tiene un vértigo central, ¿no? La prueba de los índices de Barani, ¿no?, extendiendo las manos y haciendo que el paciente toque con el índice de la punta de la nariz, ¿no? La asimetría genera ya un diagnóstico en el equilibrio del paciente. Es una prueba que todos los hemos hecho, no son pruebas comunes, pero sí hay que recordarse. Dentro de las pruebas de la audición, existen muchas, pero creo que esta es la que más entra dentro de las preguntas que les puedan hacer ustedes, ¿no?
La prueba de Ring negativo es propio de las sorderas de... Para esto tenemos que saber que la prueba de Ring es una prueba vía oral, ¿no? Que prueba la vía aérea versus la vía ósea. Perdón, es monoaural. Se coloca en la parte del medio, ¿no es cierto? Y hacemos sonar el diapasón, ¿ya? El Ring es negativo cuando la hipoacusia es de transmisión. Y el Ring es positivo cuando la hipoacusia es de percepción. ¿Ya? Entonces, yo creo que se acuerden de esto nada más. Ring negativo, transmisión. Ring positivo, percepción. Para que no tengan confusión en hacia qué lado se oye más, perdón, si la vía ósea se oye más que la vía aérea, o cuando hagamos la prueba de Swabash, a qué lado se mueve el sonido cuando tocamos el diapasón. ¿Ya? Entonces, ring negativo de transmisión y ring positivo de percepción o neurosensorial. Esas dos premisas tienen que ustedes tenerlos en la cabecita, ¿no? Entonces, el ring negativo corresponde a sorderas de transmisión. Percepción sería ring positivo, ¿no es cierto? Entonces se supone que todo lo demás debe ser de percepción. Tumores del acústico, ¿no es cierto? El neurinoma del acústico, hemos dicho, que puede generar una hipoacusia, está dentro de la caja interna y va a generar una hipoacusia de percepción. El ring va a ser positivo. La cofosis es la sordera, ¿no? De diferente etiología. Y el síndrome de Meniere, que va a estar asociado a hipoacusia de percepción y por ende el ring va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta es la B, transmisión. O sea, cuando tengo un cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea externa, cuando tengo un tapón de cerumen, mi ring va a ser negativo. Cuando tengo un trastorno a nivel de los huesecillos del oído, cuando tengo una otitis media aguda, supurada, o cuando tengo una perforación de la membrana timpánica, el ring va a ser negativo. Más fácil que estar tratando de calcular si la transmisión del sonido se siente por vía aérea o se siente por vía ósea, o si en la Swabash, ¿no es cierto?, el sonido se va hacia el lado enfermo, ¿no?, cuando es de transmisión, o si se va hacia el lado sano cuando es de percepción. ¿Ya? Para fines del examen nos dan bolas. Ya, ring negativo, transmisión, ring positivo, percepción. Ya está. Simple. El tratamiento inmediato ante una perforación timpánica de origen traumático debe ser: generalmente las perforaciones timpánicas, cuando son traumáticas, tienen una evolución benigna, o sea, se autolimitan y curan espontáneamente. Entonces lo único que tenemos que hacer es observar al paciente. ¿Ya? No hacemos manejo quirúrgico, no tenemos que reparar, no, observar al paciente y ver la evolución que tiene este. Tratamiento antibiótico por vía oral, no, pues en todo caso por vía local, dependiendo, ¿qué es lo que traumatiza más el oído? Los cuerpos extraños, ¿no? Y generalmente el hisopo, es con el hisopo en el que nos damos, ¿no? ¡Pah! Y nos traumatizamos. Actitud expectante, sí, ¿no? Porque tendríamos que ver la evolución que va a tener. Cirugía inmediata, ¿no? Porque sabemos que se repara espontáneamente y de manera favorable. Tratamiento con gotas anestésicas locales, tratar de evitar que cualquier sustancia llegue a la caja media por la sensibilidad que tiene esta zona, ¿no? Cierre con láser de CO2, bueno, eso nunca lo he visto, pero no hay. Entonces, la actitud siempre es expectante, ¿no? Y recuerden siempre los límites que nosotros debemos de tener para hacer el drenaje cuando tengamos una otitis media purulenta que no sea drenado por la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar los segmentos inferiores, tanto anterior como posterior. Y la zona de perforación espontánea es la zona de la pars flácida, ¿no es cierto? Que es la zona medial superior
¿no es cierto? Que va a corresponder a la cabeza del martillo, ¿no? Y que va a estar exenta de la capa fibrosa, de una de la capa medial fibrosa de la membrana timpánica, ¿no? Esa es la zona donde se perfora espontáneamente, tanto en infecciones agudas como, por ejemplo, una otitis media supurada, ¿no? Por ahí va a desfogar. Recuerde siempre el reparo anatómico, ¿no es cierto?, de la cuerda del tímpano que atraviesa, ¿no es cierto?, la mitad superior, tanto anterior como posterior. Ahí está atravesando la cuerda del tímpano, entonces no son sitios adecuados como para perforar o hacer un drenaje en esa zona, porque podemos lesionar la cuerda del tímpano y si lesionamos, obviamente dejamos insensibilidad al paciente en la lengua, ¿no? Muy bien, entonces expectante en la perforación, ¿no? Esta es la famosa pars flácida, miren, ¿ya? Este es el martillo, el mango del martillo, que tiene sus dos zonas a donde se van a fijar, tanto derecha como izquierda, como una V, ¿ya? Esta es la proyección que da el mango del martillo, que se ve, ¿no? Cuando hacemos una otoscopía, ¿no? Este es el ombligo y vamos a dividir en dos segmentos, ¿no? Tanto por una línea vertical como horizontal, anterior y superior, posterior y superior, anterior e inferior, posterior e inferior. La anterior e inferior se denomina pars luminosa, ¿no es cierto? Brilla. Y esta es la que va a alterar su matidez, se va a hacer más oscura cuando tengamos procesos infecciosos en el oído medio, ¿no? Esta es la famosa pars flácida donde se generan las perforaciones espontáneas. Bueno, esto es una lesión traumática, ¿no? Entonces la evolución de estos pacientes es favorable, ¿no? Hay que esperar la reparación nada más. Bueno, esa es la manera más frecuente de lesionarse. No solamente lesionarse, sino generar la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Y en pacientes diabéticos, esta es la primera causa de infecciones del conducto auditivo externo. En pacientes inmunosuprimidos también. Entonces, tratar en lo posible de evitar. El hisopo solamente debe tener acceso al conducto auditivo externo, pero a la parte membranosa, nada más. No progresar hacia la parte ósea porque ya la angulación que tiene este conducto pues va a hacer que pueda retenerse estos cuerpos extraños, ¿no? ¿Y qué hacen si se introduce un insecto? ¿Algunas han visto? Sí, ¿no? Claro, hay que, bueno, tratar en lo posible de matar al insecto dentro del conducto auditivo externo y una vez que esté muertito, sacarlo. De nada sirve, bueno, es más traumático tratar de manipular al insecto, ¿no es cierto?, vivo, porque puede generar mayor lesión. Entonces pueden usar desde glicerina, ¿no es cierto? Glicerina, que es lo más frecuente, además nos va a ayudar para que cuando hagamos el lavadito, el insecto resbale, ¿no? Pueden usar alcohol yodado, pero no echarle alcohol al oído, pues, sino hacer una compresión con alcohol yodado para tratar de matar al bicho, ¿no? Pero con la glicerina tenemos bastante éxito, ¿ya? Una vez que hagan el lavado, tampoco introducir pinzas o disecciones para poder sacar, sino hacer el lavado. Entonces, un lavado enérgico hace que por como especie de torbellino salga pues el cuerpo extraño ahí. Entonces recuerden, nunca manipulen un cuerpo extraño, sobre todo si se trata de insectos, ¿no es cierto? Si está vivo todavía. Y a la vista el paciente siente pues que hay movimiento, ¿no? El bicho se mueve, entonces primero tienen que eliminar al bicho. Entonces lo primero que tienen que tener a la mano es glicerina. Le echan glicerina todo lo que tengan, que sea toda la botella. Tapan el oído y esperan unos 5 a 10 minutos hasta que haga su efecto. De tal manera que asfixian también al insecto, muere y recién empezamos a hacer lavadito para poder retirar este cuerpo extraño. En los niños es un poco más complicado porque ellos se paran metiendo todo pues en la nariz y al oído. Ya, eso, bueno, un poco más complicado, ¿no? Eso, a veces tienen que entrar a sala de operaciones, sedarlos un poquito y sacarle porque es imposible retirar los cuerpos extraños. Sobre todo de la nariz. Ya. Bueno, ya, mejor no me acuerdo.
Muy bien. Otitis externa maligna, ¿qué era? A ver, ¿es un carcinoma espinocelular sobreinfectado del oído externo? No. Recuerden que todas las lesiones neoplásicas en el conducto auditivo externo van a ser de tipo epidermoide, espinocelular. ¿Ya? Esa es la característica. Espinocelular o epidermoide. ¿Ya? No hay adeno, o sea, no hay nada glandular en esa zona que nos genere un adeno, o sea. Entonces todo va a ser espinocelular. Entonces el otitis externa maligna no es eso, ¿no? Un carcinoma vasocelular sobreinfectado del oído externo, no. Los carcinomas vasocelulares son los famosos, las lesiones más frecuentes, los tumores malignos más frecuentes, pero en la pirámide nasal, ¿no es cierto? Y aparecen como especies de lunares que poco a poco van creciendo y se van descamando o van generando costras en la zona y van necrosando la pared. Ese es un vaso celular. Han debido ver bastante, yo sí he visto bastante, ¿no? El tratamiento es netamente quirúrgico porque uno cuando deja los márgenes libres resuelve todo el problema, ¿no? Y el paciente queda tranquilo. No hay extensión de la lesión. Lo bueno es que hay que inicialmente manejarlo, diagnosticarlo inicialmente y hacer la exéresis rápida porque tiende a crecer. Mientras más grande es, la reparación va a ser mucho más complicada porque necesitamos tejido para poder tapar el espacio que va a dejar este vaso celular al retirar. Porque tenemos que retirar con márgenes libres, ¿no? Entonces retiramos teniendo márgenes libres y el paciente está curado. No necesita ir a radio, quimio, nada, ¿no? Simplemente el tratamiento quirúrgico es efectivo en estos pacientes. Entonces son frecuentes en la pirámide nasal. Son los tumores malignos más frecuentes en la pirámide nasal, ¿no? La enfermedad de Bowen sobreinfectada, ¿no? Que no tiene ninguna relación con la, con la otorrinolaringología. Un proceso infeccioso de oído externo secundario a un tumor parotídeo, no, no tiene nada que ver tampoco. Un proceso infeccioso que aparece con mayor frecuencia en los diabéticos, ¿no? La otitis externa maligna en realidad producida por la pseudomonas aeruginosa se identificó primero en pacientes diabéticos, pero recuerden que no es exclusividad de ellos, ¿no? Tenemos los pacientes inmunosuprimidos y pacientes ancianitos que pueden también generar este tipo de problemas. Entonces esas son las características, ¿no es cierto?, de una costra mielicérica como la afección por el estreptococo, ¿no? Puede afectarse una condritis. Cuando afecta ya el cartílago del oído, ya es una patología que a veces es irreversible y ya nosotros a veces tenemos que hacer una resección del pabellón auricular porque esto es una infección crónica, continua, recurrente, que no solamente genera dolor en el paciente, sino que es una puerta de entrada para el oído medio o el encéfalo, ¿no? Entonces muchas veces los pacientes terminan con plastías del oído, pues no hay que retirarles el pabellón porque no controlamos la infección cuando llega afección del cartílago del oído, ¿no? ¿Cuál es el lugar de origen más frecuente de los tumores malignos de la nariz y los senos paranasales? Recuerden que tanto en la nariz y en el oído los tumores malignos son de estirpe epidermoide, ¿ya? Escamosos. En el tabique nasal habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los tumores, bueno, más que en el tabique, en la pirámide nasal, los tumores más frecuentes son los vasos celulares, ¿no es cierto? En la fosa nasal también pueden presentarse los tumores, que es la segunda localización más frecuente, y siendo la primera la del seno maxilar, ¿no? La del seno maxilar son la localización más frecuente de los tumores malignos en este caso, siguiendo los de la fosa nasal. Y obviamente, el tratamiento la mayoría de las veces es quirúrgico, pero hay que tener una premisa. Mientras más profundos, o sea, mientras más cefálicos hacia el encéfalo y más profundos estén, ya por localización generalmente ya no tienen manejo quirúrgico. Van a quimio-radio y el pronóstico es bien malo. Entonces, mientras más profundas, o sea, más hacia etmoides, ¿no es cierto? Y más hacia craneal son las lesiones, el pronóstico es malo, en este caso, ¿no? Los más frecuentes, por suerte, son los del seno maxilar, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico netamente. No hay que hacer vaciamiento ganglionar en estos pacientes. Y sí tienen que ir a
quimio posteriormente, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos una lesión en el seno maxilar que puede corresponder a una lesión tumoral, ¿no? Entonces, mientras más mediales, craneales y profundas, mayor el riesgo de los pacientes, ¿no? La segunda localización es la fosa, que la característica es la presencia de nodulaciones o tumoraciones que parece tejido óseo, ¿no? En este caso es externa y el manejo es quirúrgico, ¿no? Hacemos resección y luego el paciente va a quimio. Un dato también que acá se quería acotarles es viendo esta imagen, las famosas fracturas del macizo facial. Recuerden que existe una denominación en cuanto a las fracturas que es las clásicas fracturas tipo Lefort, ¿no? Y recuerden que las Lefort tienen una característica que siempre es bilateral. Si el paciente tiene una fractura del malar izquierdo, por ejemplo, no es un Lefort, será una fractura del malar izquierdo. Si el paciente tiene una fractura del maxilar superior izquierdo de la rama ascendente, será una fractura del maxilar superior, rama ascendente, del lado izquierdo. Lefort tiene que cumplir una premisa, que tiene que ser bilateral. Esa es la fractura Lefort. ¿Ya? Y tenemos Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, ¿no? Lefort 1, ¿no? Corresponde al borde alveolar del maxilar superior o supraalveolar, ¿no es cierto? Tanto del lado derecho como el izquierdo. El Lefort 2 no va a incluir la órbita, esa es la diferencia, ¿no? No incluye la órbita, más sí el suelo de la órbita, pero no atraviesa la órbita, ¿no? Empieza por el arco cigomático, la articulación temporomandibular, temporomalar, perdón, ¿no? Atraviesa los huesos propios de la nariz en la parte más baja y se extiende hacia el otro lado. En cambio, esa es la Lefort 2, siempre empieza de abajo para arriba, ¿no? De abajo para arriba. Lefort 1, Lefort 2 y la Lefort 3, ¿no es cierto? Es la más compleja, esta sí va a incluir la órbita, ¿no es cierto? También empieza en la unión temporomalar, el arco cigomático, la parte media de la órbita y la parte más superior, ¿no es cierto?, de los huesos frontales extendiéndose de misma manera hacia el lado contrario, ¿no? Esas son las fracturas Lefort y independientemente se producen lesiones del maxilar inferior que no entran dentro de la clasificación Lefort. Puede haber fractura del cuerpo del maxilar inferior o cuerpo o de las ramas ascendentes o del cóndilo del maxilar inferior. Entonces tiene su propia denominación. Lefort no es fractura del maxilar inferior, no incluye, ¿ya? Esta clasificación sí les preguntan en el examen, ¿no? Sí viene. Entonces recuerden siempre de abajo para arriba, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Lefort 1, ¿no es cierto? Supraalveolar, maxilar superior. Lefort 2, suelo de la órbita, ya viene desde el arco cigomático. Y Lefort 3, la característica es que ya incluye la órbita, es mucho más compleja. Esa es la diferencia. Y recuerden, siempre es bilateral. Es bilateral, ¿ya? Señale de las propuestas cuál es la finalidad primordial del tratamiento quirúrgico del colesteatoma. Otitis media crónica colesteatomatosa. Habíamos visto que el colesteatoma, que puede ser adquirido o puede ser congénito, correspondía al reemplazo del tapizado mucoso de la caja media por tejido queratinizado, ¿no es cierto? Estratificado, ¿no? Y en el caso congénito, por la presencia aún de tejido de ectodermo, ¿no? Que genera esta descamación en estas paredes o en esta zona de la caja media, con la consiguiente presencia de complicaciones como la perforación, ¿no es cierto? La producción, tras la perforación, la generación de una meningitis, una mastoiditis, ¿no? Si se perfora hacia el oído medio, hacia el oído interno, perdón, una laberintitis, ¿no? Con trastornos en la audición propiamente, de acuerdo a la zona lesionada. Entonces, el tratamiento primordial en este tipo de pacientes es precisamente eso, ¿no? Evitar las complicaciones. No existe tratamiento médico, existe tratamiento quirúrgico, pero para los casos avanzados, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico consiste en hacer una remodelación total de la caja media. Incluso se hacen las exclusiones de la caja media del oído,
¿no? Son cirugías muy complejas, traumáticas para el paciente, que muchas veces dejan pues sin actividad ya el oído afectado, ¿no? Entonces, por ende que el tratamiento que vamos a tener es precisamente el quirúrgico final para evitar precisamente que se presenten estas complicaciones. Cuando ya se presentan estas complicaciones ya generamos el tratamiento quirúrgico. No mejoramos la agudeza auditiva, no eliminamos la otorrea que se puede presentar, no restauramos la anatomía del oído, no evitamos la malignización porque no se maligniza, no es un tumor, no es una lesión neoplásica, pero sí tenemos que en lo posible que evitar las complicaciones que hemos mencionado. Sintomáticamente sí se puede manejar, ¿no es cierto? Tratamos, si es infecciones de repetición, cobertura antibiótica, si hay dolor, analgésicos tipo óticos, ¿no? Pero finalmente el tratamiento es quirúrgico y eso consiste en la remoción de toda la caja media, ¿no? La zona por lo menos lesionada, ya sea la pared posterior, medial o externa, ¿no? O la membrana timpánica, cualquier sea la pared afectada, ¿no? Entonces, este es el depósito de material epidermoide que va a generar una resorción y por resorción y descamación va a generar perforación y luego las complicaciones que se nos va a venir después, ¿no? En este caso está resorbiendo, está comprometiendo el músculo martillo, ¿no es cierto? Con la consiguiente alteración de esta cadena osicular. La resorción puede generar focos de asiento de infección, ¿no? Y esto complicarse, pues como habíamos comentado, ¿no? Si se perfora hacia el encéfalo, una meningitis, si se va a perforar hacia la cara medial, una laberintitis, ¿no? Compromiso del laberinto, con la consiguiente disminución de la audición. Per se, acá ya hay un compromiso de la audición, ¿no? Muy bien. El ronquido en el niño es un signo que debe orientar en uno de los siguientes diagnósticos, ¿no? Bueno, si un niño presenta un ronquido, probablemente tenga la vía aérea obstruida, ¿no? Algunas veces van a encontrar como respuesta a esta pregunta la presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Eso es lo que nos debe llamar primero la atención. Entonces, ¿retraso en la maduración neurológica? No, pues no, un ronquido de un niño no tiene nada que ver. El labio leporino no va a generar ronquido, sino va a generar respiración nasal o voz nasal, ¿no? La imperforación de las coanas, que generará, sobre todo si es la coana media, va a generar epífora, ¿no? Porque es la zona de drenaje de las glándulas lagrimales. La hipertrofia adenoidea sí puede generar ronquido de los niños. Pero recuerden siempre antes de definir que si un niño tiene una hipertrofia adenoidea, primero tienen que descartar que no tenga un cuerpo extraño ahí, ¿no? ¿No? Y las adenoides faringeas, recuerda que tenemos las amígdalas palatinas, las adenoides faringeas que constituyen el famoso anillo de Waldeyer, ¿no? Que es la primera zona de defensa en los niños, que en los adultos ya esto va disminuyendo, se va haciendo hipoplásico igual que el timo, ¿no? Va desapareciendo. Nosotros ya no tenemos nuestro anillo de Waldeyer completo, pues, ¿no? Sobre todo en los niños sucede esto. Entonces va a generar una obstrucción de la nasofaringe, como ustedes ven acá, la nasofaringe, ¿no? Con el consiguiente limitación para la ventilación y si la hiperplasia es considerable, puede incluso disminuir o obstruir la vía aérea en estos pacientes, de acuerdo a grados que lo vamos a ver después, ¿no? El tratamiento es de la causa que generó el problema, generalmente son afecciones virales, ¿no? Antiinflamatorios, si ahí se agrega bacterias, daremos antibacterianos, ¿no? Pocas veces los pacientes llegan a manejo quirúrgico, ¿no? Cuando se trata de las adenoides, ¿no? En nuestros tiempos ya muy pocas veces estamos llegando a hacer las tonsilectomías o las amidalectomías, porque ya tenemos bastante recurso médico como para poder evitar ese tipo de procedimientos. Pero por ende también ya las amidalectomías ahora son mucho más rápidas, ambulatorias y más fáciles, ¿no?
Muy bien, un RIN negativo es compatible con, ¿qué habíamos dicho? RIN negativo de transmisión. Si genera transmisión, debo pensar en una enfermedad que esté en la caja media o en el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Neurinoma del octavo par, no, está en la caja interna. Tapón de cerumen impactado, sí, conducto auditivo externo, puede tener un RIN negativo. Síndrome de Meniere tiene RIN positivo porque es una alteración del conducto auditivo interno. La cofosis, que el término es la sordera, eso significa cofosis, y la hipoacusia súbita que puede generarse, por ejemplo, por lesiones o traumatismos que van a asociar a lesión tanto del oído interno como del nervio vestíbulo coclear, ¿no? Por ejemplo, las fracturas del peñasco, ¿no? Sobre todo las longitudinales, que son las más traumáticas, las que generan cuidado de nosotros, pueden generarse este tipo de presión. Y en las preguntas en el examen siempre viene este ring. O sea, entonces recuerda que el cerumen funciona como una sustancia bactericida, protectora para evitar la colonización de los gérmenes, ¿no? Y mientras que se producen en las células ciliadas de la pars membranosa del conducto aditivo externo, pero sucede que mientras más manipulación y más estimulación se genera mayor formación de cuerpo de cerumen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El lavado del oído, ¿no es cierto? El lavado a presión. Pueden poner al paciente en decúbito lateral del lado afectado y hacen una compresión enérgica utilizando siempre una jeringa entre 50, más de 50 centímetros. No utilicen jeringas de 10, de 20, porque no van a generar buena presión para romper el tapón. Entonces, jeringuitas de 50 o septojeringas para poder romper la presión, ¿no es cierto?, que está generando, ¿no?, el tapón de cerumen en esta zona. Y sin miedo, si están haciéndolo parados, inclinen. Si el paciente está sentado, inclinamos la cabeza hacia el lado que vamos a generar el lavado, ¿no? En este caso el lado derecho, siempre la orejita para arriba y para atrás, para verticalizar el canal auditivo externo, ¿no? Nunca hagamos esto, porque podemos generar mayor complicación en el paciente y podemos generar perforación, pues, de la membrana timpánica, ¿no? El hisopo también es un estimulante. Uno cree que cuando se pasa el hisopo se limpia el cerumen, pero no, eso genera mayor estimulación y genera mayor producción de cerumen, ¿no? El hisopo solamente debe servir para secarse el conducto aditivo externo, nada más después del baño, no, no para limpiar, ¿no? Muy bien. Las proyecciones radiológicas idóneas para explorar la apófisis mastoides es... A esto de proyecciones también les preguntan bastante. Entonces tenemos la de Waters, que nos sirve para ver los senos maxilares. Para que se acuerden, Waters empieza con W. Si ustedes voltean es una M, entonces Waters igual maxilar. Los senos maxilares. La de Stenvers es una proyección que nos va a orientar a evaluar el oído interno. Puede también observarnos la caja media, pero es el oído interno. La axialo de Hirtz nos sirve para los senos etmoidales, frontales también. La de Cadwell nos sirve para evidenciar los senos frontales. Y la de Schuller es una proyección que nos permite explorar el conducto auditivo externo, o sea, todo el oído externo. Y obviamente también la mastoides, ¿no? Entonces, de estas siempre les preguntan, la de Waters y la de Catwell. Estas dos siempre vienen en pregunta. Entonces, para que se acuerden, ¿no? La de Waters es la maxilar y la de Cadwell también es frontal, ¿no? La de Stenvers es una proyección del oído interno, ¿no? Del oído interno. Y la de Schuller es una proyección del oído externo, del conducto auditivo externo. Y por ende nos va a ayudar también a determinar la apófisis mastoides.
En algunas literaturas también van a encontrar que la de Stenberg sirve para evidenciar la articulación temporomandibular, el ATM, ¿no? Hacen esa proyección. ¿No? Esta es la proyección de Schuller, muy pocas veces utilizados porque ahora recuerden, ya estamos en la época de no radiografías y psique, TEM, ¿no? Todo es TEM ahora, ya nadie pide radiografías, ¿no? Todos somos TEM. Muy bien. Indica cuál